Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores, cada quien tiene una definición personal de lo que es la política. A título personal, me parece que la política es un instrumento para poder tocar la vida de las personas. El día de hoy, aquí, se le hace justicia a millones de mexicanas y mexicanos que todos los días entregan su vida en beneficio de la nación, haciendo lo que mejor saben hacer, trabajar honestamente por el país. Hoy también se derrumba un mito. Durante mucho tiempo se habló de que no se podía quitar el outsourcing, un mito que se derribó y que la economía está pujante. También se dijo que si ganaba el movimiento Morena Verde PT, el dólar se iba a disparar y hoy el dólar está estable. También se dijo que nos íbamos a convertir en otra nación y la realidad es que este país en los últimos 6 años y actualmente sigue creciendo, mejorando, pero sobre todo con una visión social. Y hoy se derrumba un mito más, que el salario mínimo no se podría aumentar, tal como sucedió en el sexenio anterior y que hoy lo venimos a confirmar. El salario mínimo, sin lugar a dudas, es un tema central para el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos. Refleja, primero que nada, el estado de nuestra economía, pero también el compromiso con la justicia social, la dignidad humana, principios fundamentales de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena Verde PT. Sabemos, sin lugar a dudas, que los trabajadores y las trabajadoras son el motor de una economía sólida y ese esfuerzo debe ser reconocido con un salario justo. En esta continuación del proyecto de la Cuarta Transformación, la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dejado en claro su compromiso para avanzar hacia un salario mínimo que cubra lo básico para una vida digna, para generar condiciones de bienestar, prosperidad compartida. Con su propuesta de aumentar en un 12% el salario mínimo real en el 2025. Seguimos construyendo un país donde el trabajo rinde lo necesario para que cada familia con seguridad y tranquilidad. En este sentido, es importante decir que esto es en la revalorización y el reconocimiento de los trabajadores como los pilares de la necesidad de una equidad social y esto es contundente. Desde 2018, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en sumar esfuerzos con el sector empresarial porque hay que decirlo, fue parte de mesas de negociación con este sector para así priorizar el aumento del salario mínimo como una política central. No es casualidad que el salario mínimo real se haya duplicado durante ese sexenio. De manera específica, en la zona libre de la frontera norte pasó de 88.36 pesos en el 2018 a 374.89 en 2024. En el resto del país alcanzamos los 248.93 pesos. Estos aumentos no solo benefician a los más vulnerables, sino que ayudan a reducir la desigualdad, pero sobre todo también fortalecen nuestra economía interna. Por décadas, el salario mínimo se mantuvo congelado mientras los precios subían, afectando a los trabajadores, a sus familias y la capacidad de tener una vida digna. Desde la década de los 80, el poder adquisitivo se desplomó y para los 90 el salario mínimo en México llegó a ser uno de los más bajos de América Latina. Esa injusticia histórica ha golpeado a millones de mexicanos, pero hoy todas y todos, senadores, estamos revirtiendo esa realidad. Con la nueva política de salarios mínimos implementada desde el 2019, estamos viendo un cambio positivo. Sabemos que no hemos recuperado en totalidad el poder adquisitivo que existía hace 50 años, pero vamos en el camino correcto. Lo importante es seguir avanzando, asegurándonos de que cada incremento sea un paso hacia un futuro más equitativo. El salario mínimo no es un concepto abstracto, es la garantía de que todo trabajador puede acceder a lo esencial: alimento, vivienda, educación y salud. No podemos seguir permitiendo que aquellos que más contribuyen sigan siendo los más castigados. Incluso en épocas de crecimiento económico es injustificable.
Es fundamental que logremos un salario que asegure la calidad de vida para las personas. Se han logrado avances significativos en los últimos 6 años. Solo entre el 2018 y el 22, los incrementos salariales sacaron a 4.1 millones de personas de la pobreza laboral, según la Comisión de los Salarios Mínimos. En Nuevo León, a pesar de mantenerse con un salario promedio más alto que el resto del país, aún persisten brechas entre quienes tienen menores ingresos y los que perciben salarios elevados. La industria manufacturera y de servicios, que emplea miles de trabajadores en nuestro estado, sigue siendo un sector clave. Durante años se sostuvo la idea que aumentar el salario provocaría inflación. Hoy sabemos que ese mito ha quedado derrumbado. En lo que respecta a los cambios en el artículo B del artículo 123, es innegable que los salarios de muchos servidores públicos que desempeñan funciones esenciales para la sociedad, simple y sencillamente, son insuficientes. Por ello, este proyecto de homologación de sueldos, al menos el promedio de cotización registrado por el IMSS, que actualmente es de 16,778 pesos, busca dignificar la labor y reconocer la importancia del trabajo del sector público. Con esta propuesta, miles de servidores públicos, incluidos profesoras, profesores, enfermeros, enfermeras, médicos y personal del Ejército y de las Fuerzas Armadas recibirán remuneraciones más justas, en reconocimiento a su valiosa contribución a nuestra sociedad y a nuestra nación. El aumento salarial es un catalizador que impulsa el consumo interno, creando un círculo virtuoso que beneficia a toda la economía. Con más ingresos, las familias pueden consumir más, lo que fortalece los negocios locales y genera un crecimiento sostenible. Como senador de Nuevo León, mi compromiso es con los trabajadores que hacen posible el desarrollo de nuestro estado, pero también con las y los trabajadores de todo el país. La pobreza y desigualdad no son resultados de decisiones individuales, son producto de políticas que durante años permitieron estas brechas y que incluso, hay que decirlo, en algún momento de la historia del antiguo Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, parecía que lo que aportaba México era bajos salarios a esta negociación de estos 3 países. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de transformar el rumbo de nuestro país. Sigamos avanzando en esa dirección, votando a favor de una reforma que beneficia no solo a los trabajadores, beneficia a todo México y a toda la sociedad. En este país no hay persona que no se sienta orgullosa de su trabajo. No hay quien no se levante todos los días y sienta esta necesidad de reconocimiento por un trabajo bien hecho. En este país, el trabajo nos une. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadoras y senadores. Gracias, senador.